conjunto de grupos de la sociedad, donde el dominante establece un liderazgo moral, político e intelectual sobre sectores subordinados, haciendo que sus intereses sean los intereses de la sociedad civil. Conjunto de saberes que se ocupan de la educación y como ciencia de carácter psicosocial, ligada a los aspectos psicológicos desde el niño en la sociedad. Probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. La conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los métodos de comunicación, expresión y universitarios. ¿Cómo define el término hegemonía? La hegemonía está determinada por el imperativo que un sector de la sociedad tiene sobre el otro. De otra forma, quiero decirles de que la hegemonía asoma como un paso impositivo de una sociedad hacia otro conglomerado. Y esto va reduciéndose mayormente hasta cuando va la hegemonía dando inclusive en el aspecto personal. Es un término propio de las ciencias sociales. Lo desarrolla Gramsci, también lo desarrollan los otros autores que hablan acerca del dominio. En sí, la hegemonía yo le veo desde un punto en el que abarca todo, es decir, una corriente que abarca ideología, economía, todas las corrientes políticas en un pensamiento de una sola clase, en un pensamiento de un solo grupo de personas. Y estas personas quieren imponer su pensamiento al resto de personas que no piensan como ellos. Entonces siempre está la lucha constante de abarcar a esos grupos pequeños o destruirlo de ellos, si es que no quieren someterse a la hegemonía de ellos, el dominio. Hegemonía es igual a un dominio impositivo bastante fuerte. Es una estructuración de poder. Y esa estructuración de poder se manifiesta en la asignación de roles a nivel social. Entonces, hegemonía significa un poder que se mantiene, es un eje, ¿sí? En donde existen gente que domina y también existen gente dominada, ¿sí? Entonces, bajo ese criterio se construye la hegemonía. ¿Qué entiende por pedagogía? Yo creo que la pedagogía es la forma en la cual un docente, y bueno, no solo un docente, sino cualquier persona utiliza para poder dar a conocer esas experiencias o ese conocimiento que esta persona ha acarreado a lo largo de su proceso de aprendizaje, ¿no? Con el objetivo de poder hacer entender de mejor manera al grupo a quien quiera pasar este conocimiento. Entonces yo creo que actualmente el tipo de pedagogía que se utiliza dentro de las universidades o dentro de los colegios y de las escuelitas es una pedagogía que aún nos queda debiendo en base al cómo pasar estos conocimientos.
tenemos muy buenos docentes, o bueno, más que docentes, tenemos muy buenos profesionales, pero así con esa pedagogía adecuada para poder pasar la forma de la enseñanza o los conocimientos, yo creo que aún nos falta en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos como estudiantes. Es una ciencia en la cual a través de su método él hace que en este caso el docente llegue a transformar al estudiante. Es decir, la aplicación de las estrategias, del método, de las técnicas para alcanzar un objetivo. Obviamente ese objetivo tiene que ser vinculante con la necesidad del estudiante hacia la transformación como tal, a la transformación social y por ende a ubicarse en la calidad de la educación. En muchos de los casos en las instituciones de educación se aplican los docentes hacia los estudiantes para el desenvolvimiento o el desarrollo del mismo. El principal objetivo de la educación es criar personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron. Jean Piaget. Bueno, en esta mañana vamos a realizar lo que es, a continuar con la clase anterior, que nosotros vimos lo que es el método de factorización. Tal vez alguien que tenga un ejercicio ya resuelto o vieron el repaso de ayer, se toma el SNI. La puerta. Ahí está. Sí, buenos días. Buenos días, no puedo pasar. No, señorita, mire la hora en que llegó, no puede ingresar usted a estas horas. No, no es culpa, señora. Ya tenemos 20 minutos de atraso, no puede ingresar. ¿Qué pasa? Para la otra clase. Ya, muchachos, seguimos con el ejemplo. No se distraigan. En el sistema educativo universitario, considera que el enfoque pedagógico empleado por los docentes en las aulas son de tipo tradicionales o contextos. Sí, es de tipo tradicional. Todavía seguimos manteniendo un sistema de calificación cuantitativa, ¿no? Es un poco complicado calificar de forma cualitativa, ¿sí? ¿Qué más? Todavía los estudiantes tienen que, diríamos que de alguna forma, configurarse a nuestra metodología, a nuestros contenidos. No existen todavía asignaturas o talleres que sean de elección libre. El estudiante prioriza bastante y con mucha fuerza el tema de la memorización de conceptos. Les cuesta bastante el relacionamiento de teorías. Entonces, me parece que todavía se mantiene un tipo de educación tradicional. ¿Por qué crees que la metodología de enseñanza impartidas en las aulas universitarias son fiables en el proceso de formación académica? Bueno, así como que del todo fiables, yo podría decir de que no lo son. ¿Por qué me atrevo a decir esto? O sea, enmarcados en el hecho de que dentro de una aula universitaria nos enseñan lo más básico. Si nos vamos a cuestión de porcentajes, estaríamos hablando de que exagerando el 25% de lo que aprendemos en la aula universitaria nos va a servir para nuestra vida como profesionales. Entonces yo sí creo que más que sea confiable esta forma en la cómo nos enseñan, deberían utilizar nuevos métodos que vayan en relación a las necesidades como estudiantes que tenemos como estudiantes y a las necesidades que vamos a tener en nuestra vida profesional. Entonces yo creo que es muy importante encaminar políticas de enseñanza que vayan acorde a las necesidades de los estudiantes en las condiciones actuales. No es lo mismo el profesional que sale hoy, ahora en el siglo XXI, en el actual año, al tipo de profesional que salía hace 10, 15 años atrás. Entonces todo va cambiando, todo va en esa necesidad de ir avanzando y lamentablemente en las aulas universitarias, no solo de nuestra universidad, sino a nivel nacional, se ha mantenido impuesta esta forma de enseñanza que, bueno, en realidad lo podríamos decir que es muy encuadrada en lo tradicional, en lo común, en la forma autoritaria, tal vez
si es que se podría utilizar el término, de la enseñanza sumamente dirigida a docente, estudiante y se acabó. ¿Bajo qué criterios considera usted que la universidad se estructura por jerarquía de funciones? Creo que la relación, por ejemplo, comenzando entre el alumno y el docente, funciona bajo un nivel jerárquico, un nivel de verticalidad bastante riguroso, ¿no? Existen muchas disposiciones a nivel administrativo, a nivel reglamentario sobre el comportamiento que debe tener el estudiante en el contexto áulico y fuera de aquel, ¿no es cierto? Existe este proceso de jerarquía y existen algunos profesores que manejan de manera que pueden establecer con los alumnos una relación horizontal de participación, de acercamiento, ¿no? De manejar unas relaciones sociales amigables en el contexto áulico, y hay otros profesores que manejan una pedagogía muy vertical, muy rigurosa, que establecen un real distanciamiento entre el estudiante y el profesor. Se refleja evidentemente esto porque también tiene que ver con una cuestión del poder, ¿no es cierto?, con un determinado poder, con unos derechos, con unos deberes, que son roles que los asumen tanto el estudiante como el profesor en el contexto áulico. Entonces, existe en el contexto áulico esta verticalidad, esta rigurosidad, esta jerarquización de los roles, digamos así, alrededor de los roles. En esta jerarquía, ¿qué lugar ocupan los estudiantes? Los estudiantes ocupan en cierta manera, yo podría decir que en la relación docente-alumno, el pilar básico, la base de esta jerarquía, que es participar de estos procesos de aprendizaje, ¿no? De establecer una relación docente con el docente en este proceso de aprendizaje, son la base y el fundamento del proceso educativo, porque si no existirían los estudiantes no habría a quién enseñar, no habría que enseñar, etcétera, etcétera. El organismo vivo es un orden jerárquico de sistemas abiertos, lo que se impone como estructura duradera en determinados niveles. Está sustentado, de hecho, por continuo intercambio de componentes en el nivel inmediatamente inferior. Ludwig von. En el proceso de toma de decisiones institucional, ¿existe la participación de los actores de la comunidad universitaria? Muy poco. La verdad, suponte en los temas de planificación universitaria, los famosos POAS. O sea, lo que vienen es a socializarnos, pero nunca nos dice, ¿saben qué? Tenemos estas problemáticas, ¿cuáles serían las sugerencias que ustedes hacen para generar otro tipo de planificación? Entonces, las decisiones en sí se han tomado un poco en cuenta al criterio de la comunidad universitaria. Quizá exista representantes en el cogobierno, ¿no?, que vendrían a ser los estudiantes, sí, pero esa instancia no puede captar todas las necesidades de todos los estudiantes. ¿De qué forma la socialización de los rediseños de la malla curricular influye en la formación académica? Yo creo que la malla curricular se va desarrollando, depende al desarrollo de en sí la universidad. Pero creo que personalmente, hablando de mi institución, no ha sido socializada. Eso hubiera sido bueno de que las autoridades o nuestros mismos representantes estudiantiles digan, ¿saben qué, compañeros? El rediseño académico de la carrera es así. Tenemos que acogernos a esto. No, solamente lo que nos hacen lo que nos hacen a nosotros es decir que hay un rediseño académico, pero nosotros no sabemos en qué consiste. Entonces ahí debe estar la representación de los estudiantes. ¿Para qué? Para decir, ¿saben qué, compañeros, profesores? Nosotros no estamos de acuerdo con esto. Ayúdennos porque nuestros compañeros estudiantes también tenemos voz y voto en estas decisiones. Bueno, podría decir que una simple socialización no llevaría a mayor cosa, porque aquí hablamos, o cómo se ha venido estipulando el término socialización de malla curricular. Simple y sencillamente nos reúnen en un auditorio y dicen, esto vamos a cambiar por esto, y se acabó. Si está mal, como estudiantes no tenemos una mayor opción a decir,
esto está mal y quisiéramos que lo cambie. Simple y sencillamente nos toca acatar el hecho del rediseño o de los cambios que se vayan a dar, y pues es muy poca la participación o el criterio que el estudiante puede dar en estos procesos. Entonces yo creo que más que se dé una socialización, yo creo que debería pedirse propuestas del estudiante, de la gran mayoría de los estudiantes, tanto de los cursos superiores, los cursos intermedios y los cursos iniciales, en base a qué falencias hay, en qué se podría cambiar, conocer más ampliamente los estándares que manda el CES, la CENESID, con el objetivo de ver cuáles son las actualizaciones que tenemos que tener en cada una de nuestras mallas y pues poder dar nuestros aportes muy importantes para este proceso. ¿De qué forma consideras que la existencia de otras modalidades de evaluación contribuyen a la verificación del estudiante? Esta evaluación de los estudiantes es muy importante para acá la Universidad Estatal de Bolívar, en especial a la Facultad de Jurisprudencia, ya que con esto llevaría aún más a seguir los pasos. Y claro, hay que tener en cuenta también que las autoridades han hecho un papel importante para que los estudiantes vayamos evaluando cada ciclo a nuestros docentes, quienes han impartido en nuestras aulas universitarias. Con todo lo antecedido, ¿considera que la hegemonía pedagógica se reproduce mediante la metodología impartida en las aulas universitarias? Sí. El tema de estudiar por ciclos, ¿no? Dividir a los estudiantes, hacerles seguir una serie de contenidos, ¿sí? Entonces eso, suponte la persona que está en octavo, de alguna manera se cree ya con autoridad sobre el de sexto y sobre el cuarto ciclo. Siendo que a nivel de capacidades hay gente que es muy interesante y está recién comenzando las carreras, como por ejemplo. Entonces en esa idea yo sí creo que está reproduciendo el tema hegemónico. ¿Por qué considera usted que no se plantea la posibilidad que los estudiantes escojan las asignaturas a estudiar por ellos mismos? Por la concepción ya del CES, el CEAS, no nos dejan caer así a las carreras. Y eso me parece que de alguna forma, no sé, pues debería ser, no sé si el estudio del estilo como el país chileno, en donde sí existen materias básicas que tienes que tomar. En este caso serían las sociologías. Pero hay materias alternativas donde tú te vas formando diríamos que tu bloque o tu no sé si se llama plataforma de contenidos, no sé. O sea, habrá gente que le gusta más hacer el tema matemático, hacer el tema estadístico, entonces serán más sociólogos hacia analizar datos. Otros quizás les guste más el tema de la política pública, ¿no es cierto? Otros el tema, no sé, de sociología hacia la educación, ¿sí? Pero no se considera ese tipo de... Más bien, una de las tendencias del país es homogeneizar las carreras, ¿no? De hecho, cuando hacíamos el rediseño querían que nos hagamos redes en donde todas las universidades tengamos casi las materias similares. Entonces, para que los procesos de intercambio universitario sean mucho más fáciles. Fue un poco complicado porque las realidades sociales son muy diferentes, ¿sí? Pese a que somos en el mismo país, pero no es lo mismo dictar una sociología en Guayaquil, en donde es una ciudad súper grande, el tema vive en niveles más altos de inseguridad, barrios extremadamente pobres, no sé, son otras las problemáticas sociales a suponerse a Caguaranda, donde el tema de la inseguridad no es tan alto. Acá lo que tienes problemas es en analfabetismo, en el tema producción, el tema migración, ¿sí? La gente joven se te va, o sea, hay otras aristas de análisis social. Argumente qué es para usted la educación intercultural y cómo se ve inmiscuido en la educación actual. Bueno, desde la creación de la Constitución del 2008 se crea una perspectiva de que el Ecuador es intercultural.
Y significa que el eje intercultural traspola todas las líneas de acción social, diríamos de política pública, ¿sí?, a nivel del Estado ecuatoriano. Entonces la educación intercultural más bien se enfoca en comenzar a rescatar conocimientos a nivel de tipo ancestral, ¿no?, de tipo de sabidurías andinas, ese tipo de conocimientos, ¿sí? Y eso traspola a quitar paradigmas en el tema, supongas, de discriminación por etnias, ¿sí?, por pueblos y nacionalidades indígenas. La idea es que en la misma aula nos sentemos todos podamos aprender, compartir conocimientos, ¿sí? Entonces, la interculturalidad